cómo publicar en revistas científicas, ya que esa es como la problemática que muchas personas tienen cuando ya están escribiendo sus papers y la parte más complicada de escribir el paper es la publicación, pareciera. Eh, Primero hay que tener como el concepto básico de publicar. ¿Qué es publicar? La publicación es cuando nosotros enviamos el paper o el artículo a las revistas o a los journals, ¿ya? ¿Por qué? Estos son los principales canales de difusión para la investigación científica y son las que nosotros encontramos indexadas en bases de datos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos publicar a una revista, es importante ver también en qué base de datos está indexada, ¿ya? Eso va a ir muy de la mano con los mismos requisitos que nos pida la revista y también el alcance que va a tener la publicación o la investigación, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la publicación es eso, es la principal forma de dar a conocer nuestros artículos, que también son conocidos como paper o journal articles, ¿ya? Y acá vamos a hablar como de tres tipos principales de artículo de investigación, ¿ya? Que son los más conocidos. Tenemos el artículo original, la nota o el caso clínico y el artículo de revisión o la review, como se le dice. El artículo original, que ahí ven como el punto uno, es casi siempre esta investigación que nosotros tenemos en nuestro imaginario como la típica investigación que sigue como el método científico, ¿verdad? Que es como el resultado de un proceso de investigación, tenemos una hipótesis, tenemos como nuestro objetivo general, nuestro objetivo específico, damos nuestras conclusiones, están los resultados, hay una discusión, hay un análisis, mostramos la bibliografía, ¿ya? Casi siempre son estas investigaciones en que tenemos como una población a la que vamos a entrevistar o le hacemos un formulario cuando queremos sacar como datos más cuanti. Ese es como el típico em, artículo o como la investigación de las investigaciones más generales, que es como les digo, el artículo original. ¿Ya? Que casi siempre es cuando, como les decía, tenemos como esta típica problemática, se ocupa mucho también cuando son como las investigaciones de los pregrados, casi siempre tendrían como hacer investigaciones originales, ¿ya? Eh, ¿Por qué decimos que son originales? Porque, por ejemplo, no son revisiones de literatura. Ya las revisiones de literatura son como el punto 3 que tenemos ahí de las reviews, ¿ya? Para que no se vayan confundiendo. El artículo original es cuando está como todo este proceso y se saca algo nuevo, pero con una población, ¿ya? O con una metodología que tiene datos que nosotros analizamos y estamos como entregando un nuevo conocimiento. Después tenemos el caso clínico, ¿ya? La nota o el caso clínico que se basa en la exposición o la descripción de casos muy inusuales o infrecuentes ya en el área de la salud que casi siempre son observados en un individuo o un grupo pequeño de individuos. También suelen incluir el tratamiento o la intervención. También lo dejamos aquí, si bien es como publicar artículos a nivel transversal de todas las disciplinas. eh, Igual es importante como manejar cuál es el tema del caso clínico y porque muchas veces nosotros buscamos artículos de las bases de datos y puede que no aparezcan casos clínicos, ¿ya? Y como les digo, casi siempre son como estos casos muy particulares. El ejemplo que yo siempre doy es como cuando uno vio Doctor House, ¿ya? Y estaban como estos casos muy extraños, muy raros. Hay bases de datos en que nosotros podemos tener un poco de bibliografía de los casos clínicos y casi siempre vienen con el tratamiento, que son como por ejemplo UpToDate, en EBSCO también, en Scopus también podemos encontrar artículos de casos clínicos. Y finalmente tenemos el artículo de revisión o la review, que también se le dice scoping review o systematic review. Son investigaciones que son principalmente bibliográficas, ¿ya? Casi siempre son bibliográficas, si no es que siempre.
Y lo que buscan estas investigaciones que son las review o las revisiones bibliográficas es tener una síntesis de toda la evidencia existente acerca de alguna materia o problemática. ¿Ya? Como ahí dice, buscan o hablan de un tema desde todas las perspectivas posibles, aportando síntesis de los conocimientos actuales disponibles al respecto, muy parecido también a lo que a veces se habla como de el estado del arte, una revisión de alcances como un super estado del arte, ¿ya? Y hay muchas metodologías para hacerla, como ahí dice, pueden ser narrativas que sintetizan una selección de lo publicado, sistemáticas que tienen una identificación exhaustiva, pueden ser de alcance, pueden tener metaanálisis, pueden no tener metaanálisis. Em, a lo que vamos es que las revisiones los artículos de revisión em, son, como les decía, o buscan ser una síntesis de toda la literatura existente, entiéndase que uno nunca puede analizar toda la literatura existente, la metodología nos pide que trabajemos con X cantidades de bases de datos, se cumplan ciertos criterios, ¿ya? Eh, y se utilizan principalmente, las revisiones se utilizan para la toma de decisiones o para también eh, em, aprender o actualizarnos acerca de algún tema. Eh, También si alguien tiene una pregunta, Daniela o Jocelyn me las podrían ir leyendo, si las ponen en los comentarios, como para que no queden en el atrás. Entonces se utilizan para la toma de decisiones, se pueden ocupar también para generar políticas públicas o cuando no estamos completamente seguros acerca de algún tema de investigación o de cómo va funcionando. Es súper bueno buscar revisiones en las bases de datos para ir leyendo, como les digo, esta suerte de estado del arte. Daniela, sí, Ya dice, hay una pregunta sí. pregunta si la presentación va a estar enfocada en investigaciones del mundo de la salud nada más o también a personas de las ciencias sociales o humanidades. Lo digo porque por lo que estoy escuchando a modo de las descripciones. No, va a estar enfocado a todo. Esto es como los principales artículos científicos con los que uno a veces se topa en las bases de datos, ¿ya? O que las revistas piden. Las revistas a veces son los que ponen. Eh, Ahí dice esta diferencia en las publicaciones escritas por las bases de datos a la hora de publicar. Sí, las revistas nos dicen, por ejemplo, em, si van a estar recibiendo artículos originales, si van a estar recibiendo notas, si van a estar recibiendo reviews, eso siempre está en las instrucciones y ya vamos a ir un poquito más a eso. Esto es como para aclarar estos conceptos básicos que son los que casi siempre piden las revistas, ya o son los más comunes. Y em, después tenemos las estructuras como básicas del artículo científico independiente del tipo de investigación que nosotros estemos realizando, independiente de cada uno de estos temas o de lo que nos estaban pidiendo. ¿Cuál es la finalidad de poner como esta estructura del artículo científico en relación con lo que están pidiendo las revistas o la publicación científica? Esta estructura que nosotros vemos acá busca identificar los principales aspectos que nosotros tenemos que estar sí o sí seguros y seguras que el artículo presente o la investigación presente. ¿Por qué? Cada revista va a tener sus propias instrucciones para los autores. Y cada revista va a tener sus propios procesos editoriales porque tienen sus propios pares evaluadores, etcétera. Pero sí hay que tratar de tener estos aspectos formales como los contenidos o las estructuras eh, lo más claros posible y que traten de cumplir como estos distintos checklists que pueden tener para con la finalidad de, por ejemplo, no alargar el proceso editorial por una cosa de forma, ya como por ejemplo que los títulos no sean claros.
Ya, por eso ahí dice, el título debe estar adecuadamente redactado, lo más breve, claro e informativo posible. Em, una recomendación es que si van a trabajar con una población, siempre está el título, la población en el título, el concepto con el que se va a trabajar, el contexto. Si es, por ejemplo, una revisión o un artículo de revisión, tiene que identificarse como tal, tiene que decir dos puntos, un artículo de revisión, ¿ya? O una revisión bibliográfica o una revisión de alcance. El título siempre tiene que ser lo más representativo posible de eh, el trabajo o del manuscrito. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta de que tanto el título como el resumen y la introducción son la carta de presentación del artículo a los editores o a los pares evaluadores. Y de ahí es donde nosotros estamos sacando gran parte de, suponiendo que estamos revisando, gran parte de los, los criterios, por así decirlo, o las ideas de si la investigación, por ejemplo, es clara, tiene una buena redacción académica, está enfocada como al scoping o a lo que busca que la revista publique, ¿ya? Después nosotros tenemos los autores, ya eso nosotros todos los conocemos, siempre tienen que ir el nombre idealmente completo y con las filiaciones que correspondan. Em, También lo ideal es que cuando nosotros enviemos a una revista nuestros artículos, lo ideal es que cada uno de ustedes, como investigadores, tengan lo que se conoce como ORCID ID, ¿ya? Que es este perfil de investigador donde pueden ir, tienen su código, donde pueden ir agregando todas las publicaciones que van teniendo, muy parecido como un perfil de Google Scholar, ¿ya? Y que siempre se pone con las afiliaciones, ¿para qué? Para que todos aquellos artículos en los que ustedes figuran como autores o autoras y en los que han realizado contribuciones, em, sean fácil de reconocer como eso, como obra de su trabajo. Ya por eso ahí dice que con nombre completo y filiaciones. ¿Ya? Ahora, muchas revistas también ahora están pidiendo em, que, ahí dice, se consideran quienes cumplan criterios referentes a contribución en el proyecto. Algunas revistas también están diciendo que eh, se redacte cuál es la contribución de cada uno de los autores, ¿ya? Y que básicamente se considera autor a una persona que tiene la capacidad de responder a las preguntas planteadas una vez publicado el artículo y que también ha contribuido en todo el proceso de redacción o revisión del manuscrito, ¿ya? Las revisiones metodológicas, etcétera. Después tenemos las palabras claves, ¿ya? Siempre tienen, y depende de la revista, pero casi siempre son entre 3 y 6, ¿ya? Que buscan identificar el contenido principal del artículo y lo ideal es que, em, por ejemplo, para que nuestro artículo tenga un mayor alcance, siempre lo ideal es que las palabras clave, por ejemplo, no sean el título del artículo, ¿ya? Que muchas veces uno envía el artículo o encuentra artículos en que las palabras clave son el título del artículo dividido. Y cada una de las palabras que estaban en el título terminan siendo palabras clave. Lo ideal es que sean conceptos, ¿ya? Conceptos que hablan acerca de los contenidos principales del artículo o de lo que se está trabajando. Y también dentro de la página del título tenemos lo que se conoce como resumen. El resumen es algo en lo que nunca se tiene que escatimar esfuerzo, ¿ya? Porque presenta la síntesis del artículo o del manuscrito. Y muchas veces es uno de los primeros, por así decirlo, filtros que tiene que pasar el artículo para que la revista lo acepte. ¿Por qué? Porque al ser una síntesis, como ahí dice, el lector dispone en una primera instancia para hacer una búsqueda bibliográfica en la base científica, en este caso, cuando lo está revisando los pares o el editor, al ser estructurado, ya el resumen tiene que ser un resumen estructurado, es decir, tenemos que hablar, por ejemplo, en una primera línea.
o en una primera frase de los antecedentes, la justificación, la población, si es que estamos trabajando con cierta población, la metodología, los resultados y a veces incluso las conclusiones. ¿Ya? Lo ideal es que el resumen en entre esas 250 y 300 palabras me dé una idea sumamente clara de qué trata el artículo o de qué trata la investigación. ¿Por qué? Porque de esa manera capta la atención mucho más fácil. Se entiende también se puede entender a través del título y el resumen cuáles son las importancias de las investigaciones. Hay que tener en cuenta de que las investigaciones siempre tienen que manifestar su importancia, ya sea para que lo acepten los pares. Ahí hay una pregunta. Jorge, sí, Sí, te la leo. Em, Antes me habían indicado que en el título debían estar los descriptores para favorecer la búsqueda. ¿Es aún así? o sea, el título, Beatriz, eh, básicamente tiene que ser representativo del texto. Cuando yo digo que, por ejemplo, las palabras clave no estén en el título, es que hables de otros conceptos que, que sean los principales de la investigación para que así tenga más alcance, porque, por ejemplo, si nosotros buscamos en una base de datos eh, una temática, no sé, los efectos de la lectura en jóvenes universitarios, ¿ya? O lectura académica o literacidad académica. em, las palabras clave van a ir recuperándose ya sea estén en el título o estén en las keywords o en los descriptores. Entonces, si tenemos distintas palabras que hablan de los mismos conceptos o los representan, hay más alcance para una vez que se hagan las búsquedas. No sé si me explico. Ya. ¿Y la otra? Otra, mira, como palabra clave se deben concatenar las palabras compuestas o se mantienen separadas por espacio. Ejemplo, palabra compuesta en caso de que separen las palabras, estas cuentan por separado. En el segundo ejemplo, esta contaría como dos keywords. Palabra compuesta. No, cuando son palabras, ahí también eh, depende mucho de los criterios de la revista, ¿ya? Ahí hay que tener mucho ojo, porque depende mucho de quién esté revisando. Desde la teoría no debería contar como dos palabras un concepto compuesto, porque si es un concepto compuesto y yo le estoy sacando una palabra, pierde el sentido, porque lo estoy dejando incompleto, ¿verdad? Entonces, claro, si yo tengo, por ejemplo, virus del papiloma humano, no puedo poner virus o papiloma humano, porque me perdería el sentido. Tal vez podríamos poner el acrónimo en esos casos, si es que existe. Y si no, bueno, se debería poner como la palabra clave completa. Como les digo, ahí queda muy a criterio del par evaluador si lo va a considerar una o dos palabras, y ahí siempre eso queda en caso de que tenga que ser corregido, siempre va a estar como en las correcciones. Ahí me escriben en el chat si responde eso sus preguntas, por fin. Entonces, eso es como lo de la página del título y lo que nosotros tenemos que buscar que esté presente. El título tiene que ser lo más claro, breve, informativo posible, representativo del texto. em, los autores, idealmente, ustedes tienen que tener su ORCID ID. Las palabras claves también tienen que ser representativas del contenido. Y el resumen tiene que ser una estructura que sintetice entre el tope que nos dé la revista, el tema de la investigación. Si responde, muchas gracias. Ok. Entonces, después tenemos el manuscrito, ¿ya? Que acá era donde les decía que también la introducción es una parte súper importante. La introducción es la carta de presentación del artículo que tienen los editores junto con en realidad toda la primera página, ¿ya? Que es la página de título, porque contextualiza y justifica un estudio, o en este caso, nuestro estudio. Recordemos que muchas veces las investigaciones, yo me imagino que
también todos en algún momento hemos tenido que tal vez realizar una investigación, ya sea de pregrado, en el que la justificación es una de las partes más importantes para que la investigación surja o salga o tenga un sentido, porque no investigamos algo simplemente por el hecho de investigarlo, o porque nos parece entretenido, o porque es interesante, sino que siempre se pide una justificación de ese estudio, ¿ya? Por lo tanto, en la introducción se tienen que hacer la contextualización, obviamente, de la problemática, ¿ya? Y la justificación es súper importante que aunque sea un estudio a nivel nacional o local, siempre hay que tratar de buscar una justificación a nivel internacional, ya que sea un estudio que va a tener un impacto. Eso es como lo que siempre se recomienda, que cuando nosotros estamos justificando el estudio, se busque que tenga un impacto a gran escala, ¿ok? Eh, Independiente de dónde lo vayamos a realizar. Siempre es algo que es recomendable que las investigaciones muchas veces se quedan estancadas porque el impacto es como local. Y muchas veces, dependiendo de la materia también, porque hay distintas áreas del conocimiento, distintos criterios, pero en muchas de las áreas del conocimiento se busca que los estudios y las investigaciones tengan un impacto real, tengan un impacto internacional idealmente. Después, nosotros tenemos, como les digo, los apartados más generales, ¿ya? Vamos a tener nuestro método o nuestra metodología que nosotros presentamos la población, si es que corresponde, y la metodología que se va a utilizar. ¿Por qué yo pongo estos apartados o por qué nosotros decidimos poner estos apartados también? Porque tenemos que recordar que son los aspectos principales a la hora de de trabajar una investigación que idealmente no tengan ningún tipo de falencia, ¿ya? Que son, si hay algún error acá, ya serían como una corrección mayor, porque si, por ejemplo, nuestra metodología está incorrecta, podríamos decir que la investigación completa está incorrecta, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay que poner especial énfasis en la importancia de la metodología, como yo siempre digo, buscar los autores que correspondan para el tipo de metodología que nosotros estamos realizando y el tipo de investigación que nosotros estamos realizando. Si volvemos un poquito para atrás, ¿ya? Y nos devolvemos al tipo de investigación, por ejemplo, las revisiones de alcance se ocupan mucho en el área de la salud, pero se pueden ocupar en todas las disciplinas, ¿ya? Son transversales. Uno siempre puede hacer revisiones de alcance, ya sea en ciencias sociales, en humanidades o en salud, o en ingeniería, ciencia exacta. Pero las metodologías no siempre van a ser las mismas, ¿ya? Y hay que tener mucho ojo ahí. ¿Cuáles son las metodologías que corresponden con cierto tipo de investigación y que se utilizan en cierta área del conocimiento? No es la misma metodología o no se debe utilizar la misma metodología en una revisión de alcance Prisma que en una Cochrane, aunque las dos sean revisiones de alcance. Y no se van a ocupar, y no todas son, por ejemplo, ocupables en eh, salud y al mismo tiempo en ciencias sociales. ¿Ya? Em, la revisión de alcance, como les había dicho al principio, es un tipo de investigación de índole bibliográfico. ¿Ya? Lo que buscan es hacer una síntesis completa de la evidencia de algún tema en particular, con la intención de que en esta síntesis se pueda utilizar como un punto de acceso para líneas de investigación, para tomas de decisiones, para justificar proyectos, políticas públicas. Esa es como lo que es una revisión de alcance, es una síntesis de toda la evidencia existente y por lo tanto tienen una metodología muy estricta. Y todas las metodologías son distintas también, ¿ya? Es lo, es lo mismo que una review. Y como les digo, por ejemplo, no vamos a ocupar una revisión de alcance Sampieri, ¿ya? Que son metodologías totalmente distintas. Yo sé, Jorge, levantaste la mano. una otra pregunta. ¿Qué es una revisión de Ah, excelente. alcance? Después nosotros tenemos también nuestros hallazgos, la discusión, perdón, ¿ya?
Eh, no, acá me los puse al revés. Debería estar los resultados y después la discusión. En los resultados donde nosotros presentamos objetivamente los hallazgos. ¿Ya? Me dice que mi conexión está inestable. ¿Me escucho bien? Sí, Ya. sí, sí, está ok. Los resultados nosotros presentamos de manera objetiva los hallazgos de la investigación, ¿ya? Esto es lo que muchos conocemos como las tablas, los gráficos, los monitos, los esquemas, y es donde vamos poniendo todos los resultados de la extracción de datos, básicamente los resultados de la metodología, pero todavía sin interpretar, ¿ya? Cuando, si lo llevamos esto a la manera o a un punto de vista como de escritura académica, todavía estamos siendo totalmente objetivos. Y recién en la discusión es cuando empezamos a interpretar los hallazgos, ¿ya? Y ahí puede ser en función del conocimiento previo, ya nuestra hipótesis, dependiendo de la metodología que utilicemos, y ahí, tan como dice, determinar si se modifica dicho conocimiento con las aportaciones del estudio o no se modifica, si probamos algo o no lo probamos ya. Si una revisión de alcance, por ejemplo, em, se hace las recomendaciones también, ya las discusiones, es muy, a veces se ocupa conclusiones, ya, pero básicamente entendemos que es casi lo mismo. Todos estos aspectos pueden estar con estos nombres o pueden estar con distintos nombres dependiendo de la metodología o dependiendo de las instrucciones que, que las revistas le entregan a los autores. ¿Ya? Lo importante es que la mayoría de los artículos científicos, para que pasen los primeros filtros, tienen que cumplir con estos aspectos. La introducción tiene que ser clara, tiene que tener una buena contextualización, tiene que justificar el estudio, que la justificación del estudio sea inicialmente o idealmente de un impacto real. La metodología y la población también tienen que estar claras, los resultados y la discusión también. Y los resultados tenemos que dar todos los hallazgos, todos los datos duros y en la discusión todas las interpretaciones. Esos aspectos tienen que estar lo más claro posible. ¿Cómo saber si debo utilizar, ahí me están preguntando, si debo utilizar Sí, eso. criterio Prisma o Cochrane para una revisión sistemática? Em, Primero, hay que ver, por ejemplo, cuál es el área del conocimiento en el que se está investigando. Em, los criterios que pregunta Nat JP son las metodologías, ya las distintas metodologías para investigar. Hay muchas metodologías para las distintas áreas del conocimiento, las distintas disciplinas. Por ejemplo, Prisma eh, se puede utilizar si yo quiero hacer una revisión de alcance, ya que son más cortitas. Cochrane, por ejemplo, no tiene una metodología clara acerca de las revisiones de alcance. Ya hablan de revisiones sistemáticas en general. Prisma puede ser aplicable también en, por ejemplo, psicología, salud, educación, humanidades. En cambio, Cochrane casi siempre es utilizado en el área de la salud. ¿Cómo yo me quito la duda de si debo usar Prisma o Cochrane u otra metodología? Evaluando si es aplicable al área del conocimiento que yo estoy investigando, ¿ya? O, como todos acá somos del V, se supone, yendo a la biblioteca y hablando con el bibliotecólogo de la facultad que corresponda, en este caso, a Ciro Vargas, ¿ya? Explicar cuál es la investigación o cuáles son las temáticas que se quieren hablar, cuál es la investigación que se quiere realizar, y ahí se puede ver una metodología. También todo esto de la elección de las metodologías van de la mano. Algunas revistas, cuando son revisiones de alcance, dicen o especifican que solamente trabajan con Prisma u con otra metodología. Hay muchos aspectos que están en juego ahí, ¿ya? También vamos a llegar un poquito más adelante como a eso. Ya, ok. Y después tenemos la sección final, ¿ya? Hasta ahora, todo lo que les he dicho, todos estos, por ejemplo, el título, las palabras clave, los autores, todo esto es obligatorio.
¿ya? Son contenidos que tienen que estar sí o sí. En la parte de la sección final, lo único que es obligatorio y que tiene que estar sí o sí es la bibliografía, ¿ya? Recordemos que la bibliografía o las referencias bibliográficas son una parte fundamental de cualquier investigación. ¿Por qué? Porque van de la mano con aspectos como el manejo de la teoría, el manejo académico, el reconocimiento de los autores en los que basamos nuestro trabajo, y también ahora se está hablando mucho de la integridad académica, ¿verdad? Esto va muy de la mano con todos esos conceptos. em, y también, como dice ahí, para dar credibilidad a las afirmaciones. También es sumamente importante, uno siempre lo deja como al final, como casi como un cacho hacer la bibliografía, pero son súper importantes porque muchas veces cuando nosotros enviamos un artículo de investigación a una revista científica, por aspectos de formato bibliográfico, los artículos pueden ser rechazados, ¿ya? Porque se dan cuenta de que hay errores en la bibliografía o en el proceso de citas, eh, y automáticamente el proceso editorial se alarga un par de meses más para que uno lo corrija. Muchas veces nos quitan mucho tiempo, em, dependiendo de la modalidad en la que trabajen. Nosotros siempre recomendamos que trabajen con gestores bibliográficos para mantener la bibliografía lo más ordenada posible, y una vez que tengan lista la revista a la que quieren enviar su artículo, puedan revisarla en relación con em, las instrucciones para los autores. Porque acá quiero hacer un paréntesis. Una revista puede decir que trabaja con APA séptima edición, o que trabaja con Vancouver, o que trabaja con Harvard, y puede ser una mentira. Puede ser una falacia, porque dicen que trabajan con APA, pero tienen una forma muy particular de trabajar con APA y casi siempre cambian el formato. Entonces uno tiene que leer y tiene que estar muy atento a las instrucciones de los autores para verificar que no hayan errores con la bibliografía. Acá también ustedes pueden pedir asesoramiento durante todo este proceso en biblioteca, con su bibliotecólogo o con su bibliotecóloga. Jocelyn, no sé si podrías compartir el enlace como de los distintos equipos de biblioteca por el chat. Sí, al tiro. Todas las facultades cuentan con un bibliotecólogo o con una bibliotecóloga, ¿ya? Después, dependiendo de la revista, también tenemos la contribución de los autores, que esto se los hablé un poquito. Al principio, básicamente es cómo contribuyó cada uno en el manuscrito. También se está utilizando para que no se dé para malas prácticas, que hay un primer autor que no hizo nada y que solamente dio el nombre. Y las tablas y las figuras siempre es recomendable que los tengan en un formato PNG o JPG, guardados, ¿ya? Porque a veces también las revistas los piden, como ahí dice, ahí dice, aunque se posicionan junto al texto, deben ir al final del artículo abarcando una página cada uno, siendo requisitos ser sencillos, de fácil comprensión e incluir un título breve. Porque muchas veces nosotros tenemos una tabla, tenemos un gráfico, no se ve muy bien. Cuando lo ponemos en el texto, siempre es ideal tener como el respaldo de esos datos por distintas cosas. Por una cosa de ciencia abierta, ya que se pide que los datos sean de acceso abierto si es que nosotros estamos trabajando ahí, y que sean fáciles de comprender, y porque también puede que les soliciten esas tablas o esas figuras o esos gráficos desde la revista. Ahí están. Ah, la asistencia de nuevo. Y cómo es el proceso editorial, porque lo que yo les he estado hablando hasta ahora básicamente son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la investigación para que no tengamos problemas. El, estoy, ¿cuánto tiempo nos queda? Me he alargado mucho. Son las 5:15. Es hasta las 5:30. Sí. Ya. Entonces, el proceso editorial, que es lo que muchas veces se puede demorar hasta un año y medio, es el envío del manuscrito. Después, yo envío el manuscrito a una revista.
Después el comité editorial lo analiza y nos dice si este artículo que yo envié puede ser publicado o cumple como con las temáticas necesarias para que esta revista lo publique. Yo, por ejemplo, nos voy a mandar un artículo de bibliotecología que habla acerca de procesos técnicos y metadatos, que son lo que trabajamos nosotros en la disciplina, a una revista de filosofía, ¿ya? Ahí el comité editorial me va a decir, pero tú me estás enviando algo que no tiene nada que ver con el alcance de nuestra revista, con las temáticas que nosotros tratamos. No. Ese es el primer filtro. El comité editorial decide si se les asigna una revisión o no y si sigue dentro del proceso editorial, porque yo estoy acá en el segundo punto, si sigue dentro del proceso editorial o se va excluido automáticamente. Una vez que yo sigo por el proceso editorial, tengo mi revisión por pares. Esto es súper importante que cuando nosotros estemos revisando una revista para decidir si queremos enviar nuestro artículo a ella, sean claros en cómo es su proceso editorial. Lo ideal es que las revisiones por pares funcionen con lo que se conoce como doble ciego, ¿verdad? Que es que el par no sabe a quién le está revisando y yo no sé quién es el par que me está revisando para evitar problemas de sesgo principalmente, ¿ya? O de rencillas que pueda haber por ahí entre medio, suponiendo que un área es muy pequeña y los profesionales se conocen. Una vez que yo tengo esta revisión que realizan los pares, ¿por qué digo que es importante que veamos las instrucciones de la revista y que estas instrucciones sean claras? Porque algunas revistas nos dicen que la revisión por pares dura 20 días y dura 20 días. Y si dura más de 20 días, uno ya puede decir, oigan, ¿cómo va esta revisión? No he tenido mi retroalimentación. Y hay otras que no dicen cuánto se demoran y el par puede responder 3 meses después, con que no había ningún problema y que estaba todo bien, ¿verdad? Entonces es algo igual estratégico la elección de la revista. Lo ideal es que todo el proceso editorial esté explicado con peras y manzanas, desde el envío hasta la aceptación si es aceptado. Una vez que yo tengo mi revisión, tengo los resultados de esa revisión, tengo las retroalimentaciones. A veces estos son, es una sola revisión, a veces son dos revisiones, ya dependiendo del proceso editorial, como les diga. Y de ser necesario, hago los cambios si es que hay una solicitud de cambio o si es que me están pidiendo que revise, perdón, que corrija algo o que se edite algo. Casi siempre van a ser aspectos formales o aspectos mínimos, ¿ya? Porque los resultados el resultado de la revisión puede ser rechazado dependiendo de la revista, puede ser aceptado con cambios, puede ser aceptado, ¿ya? Ahí el resultado nos va a decir qué es lo que prosigue. Ya cuando son aceptados con cambios, casi siempre son cambios de forma, o que algo tal vez no quedó muy claro, o que tal vez es un dato necesario falta, si es que el par evaluador decide que lo pueden corregir. Y finalmente nosotros tenemos la aceptación, que ahí también hay que tener ojo con cómo es la sesión de derechos cuando nosotros vamos a publicar. Por eso siempre digo que la elección de una revista es algo igual estratégico, ¿ya? Em, si nosotros vamos a ceder los derechos, cómo va a ser esa sesión de derechos, si va a ser una revista open access, si va a ser con costos de publicación, sin costos de publicación, ¿ya? Todo eso también, valga la redundancia, lo ideal es que lo pregunten y se asesoren con el bibliotecólogo o la bibliotecóloga de su facultad. ¿Ok? Nosotros también tenemos nuestras propias comisiones de apoyo a la investigación, es decir, que todos estos, porque siempre hacen la pregunta, no es una molestia, es como parte de los servicios que nosotros damos y que esperamos que utilicen, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar para la elección de la revista? El scope, que básicamente es el alcance. ¿Ya? ¿Cuáles son las temáticas? Si mi artículo habla de, por ejemplo, historia de la enfermería, yo no lo voy a mandar a cualquier revista de enfermería. Lo tengo que mandar a una revista de enfermería que especifique que trabajan artículos de historia de la enfermería, porque las disciplinas son muy amplias, entonces no todas las revistas, porque sean de una disciplina, van a aceptar los mismos artículos. ¿Ya? Hay algunas revistas, por ejemplo, de
Vuelvo a dar el caso de nuestra disciplina, que es una ciencia social, bibliotecología. Hay algunas que se van por el parte de humanismo, hay otras que se van por la parte mucho más tecnológica, ¿verdad? Y hay otras que se van por la parte de la educación o del fomento lector. Siempre tenemos distintos, dependiente de la carrera, siempre vamos a tener distintas temáticas y las revistas también. La ética de la investigación, que va, todas las revistas tienen que tener estas instrucciones. La ética de la investigación, es decir, eh, tiene que estar, siempre es recomendable que esté dicho cuáles van a ser em, los requisitos, cómo funcionan las citas, cómo funciona la bibliografía, cómo funciona em, todo este tema de si, por ejemplo, identifican algún tema de similitud de texto, etcétera, etcétera. Ahí dice, Jorge, ¿qué servicios son los que ofrece Dibra en lo particular con la publicación de artículos? Cristian, nosotros los servicios que ofrecemos son todo el proceso de apoyo. La investigación depende de las necesidades de cada usuario. Tratamos de ser lo más personalizados posible. Yo he trabajado ayudando a normalizar referencias bibliográficas, como a elegir el tipo de metodología más adecuado para un tema de investigación o la revista en la que se quiere publicar. Ahí va muy de la mano con lo que ustedes necesiten, pero la verdad es que podemos apoyar en todo el proceso editorial o todo lo que, valga la redundancia, todo lo que tenga que ver con desde la escritura del artículo hasta ya enviarlo, porque hay aspectos en los que tal vez podrían necesitar esta información. El Jorge de las bibliotecas con los contactos de apoyo. Yo sé si los puedes pegar, no sé si los pegaste. Y la indexación es una de las cosas más importantes. Lo ideal es que nosotros enviemos nuestro artículo de investigación a una revista que esté indexada en bases de datos, por distintas razones, ya sean porque quieran postular a los print, que es completamente normal y aceptable, y también porque dependiendo de la indexación también está el alcance que va a tener el artículo. Ya, si una revista no está indexada en ninguna base de datos ni en ningún directorio, significa que va a tener muy poco alcance. ¿Ya? Por eso casi siempre uno busca revistas que estén en bases de datos o directorios como DOAG, Cielo, Scopus, WOS. Ya casi siempre como que uno apunta a revistas que estén indexadas en esas bases de datos. O a no ser que, bueno, ahí como les digo, es un aspecto que siempre se debe considerar, la indexación. Muchas veces uno puede decidir por distintas razones enviar un artículo a una revista que todavía no tenga su indexación, ya sea porque es una revista que recién está partiendo, ya sea por temas éticos, pero siempre se tiene que evaluar. Eh, Podrían enviar el link. Los print son unos fondos, apoyos, Jocelyn, que da la universidad a aquellas personas que investigan y tienen sus artículos publicados. Son incentivos, claro, esa era la palabra que buscaba, incentivos económicos. Hay una tabla que casi siempre se manda por, no sé cuál, prorrectoría lo ve. Estoy seguro que era una prorrectoría, pero no me acuerdo si era la investigación. Pero son incentivos económicos por publicación. Después tenemos las instrucciones por los autores y la asociación de derechos. Las instrucciones y políticas para los autores siempre tienen que estar súper claras y siempre es algo a lo que debemos tomar especial atención a la hora de evaluar la revista. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice cómo se hace el artículo básicamente. Yo siempre digo que si uno está empezando a escribir un artículo, tenga en mente ya las revistas en las que lo quiere enviar para ver las instrucciones para los autores, porque las instrucciones nos va a decir cuántas palabras puede tener, cuántas páginas, en qué formato lo vamos a mandar, cuál es la metodología que aceptan. Nosotros podemos tener una revisión de alcance, por ejemplo, querer enviarlo a una revista y darnos cuenta de que la metodología que utilizamos no la aceptan en esa revista. Y eso está en las instrucciones para los autores, casi siempre son
páginas y páginas y páginas de instrucciones, entonces siempre hay que revisarlo. Y la sesión de derechos va, como les decía, de la mano con el licenciamiento del artículo. Tenemos que recordar que cuando nosotros enviamos un artículo de investigación a una revista, ya, ahí dice, ¿hasta qué punto los comités editoriales pueden exigir, por ejemplo, acceso a resultados completos de una encuesta, a pruebas de laboratorio u otro tipo de resultado de una investigación a publicar? Em, no, no lo deberían pedir completo, sino que me refiero a que tal vez en una metodología no esté, o tal vez en los resultados se comieron, por ejemplo, algún dato, o no está claro, o algo que consideran que pueda faltar. Pero hasta donde yo tengo entendido, tampoco es una cosa de que se puedan exigir los datos. Casi siempre se invita a que los datos se compartan por un tema de ciencia abierta y acceso a la información, o que se puedan reutilizar en investigaciones futuras. Pedro, no sé si eso como responde tu pregunta. Y yendo a la parte de la sesión de derechos, como les decía, em, hay que... sí, sí. Yendo a la parte de la sesión de derechos, lo que tenemos que tener en cuenta es que dependiendo de la revista en la que estemos publicando, nuestra investigación va a tener paredes de pago o no va a tener paredes de pago, va a tener costo de publicación o no va a tener costo de publicación, va a ser open access o no va a ser open access, podemos cumplir con autoarchivo o no podemos cumplir con autoarchivo. Todo esto va de la mano con el tema de ciencia abierta, acceso a la información y también, como les decía, la sesión de derechos como tal. Las revistas que trabajan con copyright, por ejemplo, si yo envío un artículo a una revista que trabaja con copyright, lo más seguro es que yo tenga que pagar un costo de publicación, que ahí están los costos de publicación en las revistas, dicen cuánto cuesta, que sea una revista que pida suscripción y que además yo pierda los derechos patrimoniales de mi investigación. Es decir, que yo no lo voy a poder compartir, sino que solamente voy a quedar con mis derechos morales, que es que soy el autor. Si es una investigación, perdón, una revista que trabaja con Creative Commons o que es de acceso abierto, eh, todos pueden ocupar esa investigación, todos pueden acceder. La sesión de derechos es algo que también se tiene que evaluar porque muchas veces va de la mano con aspectos éticos de cada uno. Hay personas que deciden no publicar en revistas de acceso pagado. Jocelyn, levantaste la mano. Sí, otra pregunta. ¿Cuál es el mínimo de referencias que se recomiendan en el envío de un artículo? Consulta Dominique. Ah, em, ahí varía, la verdad, varía mucho porque las revistas no tienen, o nunca he visto una revista que dé esa instrucción de un mínimo. Em, pero lo recomendable es que, esto es como una respuesta súper vaga, lo siento, pero los que sean necesarios. ¿A qué me refiero con esto? No podemos tener una investigación que tenga muy pocos artículos que no nos permitan sostener nuestros argumentos, ¿ya? O, por ejemplo, es muy raro que un concepto o un enunciado sea respaldado por un solo autor. Casi siempre vamos a encontrar investigaciones o varias investigaciones o líneas de investigación que respaldan nuestros dichos. Entonces, lo ideal es recurrir a la mayor cantidad de literatura posible. Esa es como la respuesta que yo puedo dar. No, no, no es tanto el mínimo, sino que uno debería preguntarse cuál es el máximo. ¿Ya? Em, la verdad es que yo quería mostrarles algo más, pero creo que no alcanzamos. Porque hasta acá es la presentación del contenido, pero quería mostrarles algunos directorios. Voy a tratar de hacerlo en 2 minutitos que nos quedan. Em, Jorge, ¿me escuchas? sí, Continúa. ah, Ya, ya, la idea es que tenemos un tiempo probable para este taller, pero entiendo y tenemos la asistencia de los académicos, académicas, ¿cierto? Acá presentes, entonces, dale, nos podemos pasar unos minutitos, les pedimos ahí a quienes están en este taller que nos vamos a extender un poco. Así que estamos a esta disposición, ¿ya? ok,
Ya, igual, perdón por alargarme tanto. Entonces, yo hasta acá, estos son como los aspectos que tenemos que considerar sí o sí. Ya ahí llega la parte teórica, se ganan nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, el correo. Si tienen alguna duda, el correo, el sitio web y las redes sociales. Y lo que yo les quiero compartir son diccionarios en los que podemos, perdón, no diccionarios, directorios, en los que podemos encontrar revistas de investigación o revistas científicas. Nos vamos a ir a Google, ¿ya? Y hay dos diccionarios que yo siempre, perdón, directorios que yo siempre recomiendo. El primero es SJR, que es el Simago Journal Ranking o Simago Journal and Country Rank, que rankea las revistas de Scopus. Jocelyn, creo que sí. Sí, perdón. Scopus, sí, Scopus, de la base de datos Scopus, ¿ya? Entonces yo le doy clic y ¿cómo funciona esto? Y acá puedo poner el título o el ISSN de la revista. Esto es otro punto. Recordemos que si una revista no tiene ISSN, no la ocupen, sáltensela, ni siquiera entren a ver las instrucciones para los autores porque es un requisito mínimo. Es como si un artículo no tiene DOI o no tiene algún número de identificación, no lo ocupen, porque es de dudosa calidad, ¿verdad? Entonces yo acá tengo, por ejemplo, los rankings de revistas, si yo estoy buscando revistas, y acá yo tengo las distintas áreas del conocimiento que yo puedo ir eligiendo. ¿Ya? Si se van, ahí están WOS Journals, Cielo Journals y las Scopus. Entonces, tiene un poquito de publicidad, nada que hacer, es gratuito. Entonces, supongamos que yo estoy buscando de humanidades, ¿ya? Yo selecciono la disciplina y acá yo puedo seleccionar las disciplinas que están dentro de las artes y la humanidad. Historia, ¿ya? Y por último, puedo ver las regiones, ¿ya? Acá me dice todos los tiempos, estamos trabajando solamente con revistas, journals, y acá yo puedo ver las distintas regiones o países para hacer un ranking por país. Supongamos que yo quiero publicar en eh, Sudamérica, debería estar por ahí Latinoamérica o Sudamérica, ¿ya? Aquí, no, estaba Sudáfrica, estaba un poquito más arriba tal vez. Acá está, África, Latinoamérica. Y acá me aparecen rankeadas las revistas de historia pertenecientes como a humanidades de Latinoamérica. Y acá yo tengo los nombres, estudios fronterizos, estudios atacameños, si somos americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay hartas de Chile, ya acá tenemos los países, también hartas de Chile, hartas de Brasil. Y este candadito significa que son open access. Eso significa que no tienen costo para que las personas las puedan leer, pero eso no significa que no tengan costo de publicación. Hay algunas revistas que tienen costo de publicación, aunque sean open access, ¿ya? En cambio, hay otras que son open access y que no tienen costo de publicación. Eso lo podemos saber entrando a la revista como tal. Y acá nos aparecen los cuartiles, ¿ya? El índice H, lo más importante es que manejemos no es necesario que sepan todo cómo funciona todo esto, tampoco nos da el tiempo para explicar la bibliometría, pero sí es importante que sepamos que las revistas son rankeadas por cuartil. Tenemos el cuartil 1, 2, 3 y 4. Cuartil 1 es el más alto y así sucesivamente hasta llegar al cuartil 4, que es bueno, seguramente hay ahí, que es el último, ¿ya? Y que es una forma de evaluar, por así decirlo, la calidad de la revista, ¿ya? Obviamente, cuando nosotros estamos publicando, tiene mayor impacto publicar en una revista Q1 que en una revista Q2. Em, y necesito si puedo certificarme en asistencia. Ah, ya, ok. Eso no es una pregunta para nosotros. Entonces yo me voy a ver acá Estudios Fronterizos, que es mexicana, si esa es la bandera de México, sí. Y le doy clic al enlace, cierro la publicidad, le doy clic al enlace y si se dan cuenta me aparece que es Open Access, me aparece quién la publica, es la Universidad Autónoma de Baja California, el país y las áreas o las categorías que esta revista publica.
Entonces no pertenece solamente a artes y humanidades. Publica historia de las humanidades, en la parte de humanidades, publica textos de economía y de ciencias sociales, antropología, demografía, relaciones sociales y políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá me aparecen los índices, el scope, que básicamente vemos el scope, ya que ahí nos está diciendo qué es lo que nosotros tenemos que, o qué es lo que ellos publican. Ya, por ejemplo, acá, movilidad y migración, ya estudios que hablan acerca de eso, ¿no? O propuestas metodológicas de estudios de eh, migración, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos los cuartiles que han habido a lo largo de los años desde que la revista se encuentra en SJR. Esta revista seguramente partió en el 2017, tal vez, 2019, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que tener 3 años antes de que se le dé un cuartil. Jocelyn, ¿sí? Pregunta. Otra pregunta de Nat JP. El índice QH, ¿qué rankea o qué mide? ¿Y va entre qué números? Ya, esto puede variar mucho sin irnos en detalle. El índice H nos dice la cantidad de publicaciones o no, de citas que hay por artículo, ¿ya? Es decir, se toman todos los artículos, se cuentan todas las citas, se hace una ecuación matemática y sale este índice. Básicamente, em, teniendo entre más alto el índice H y más alto el cuartil, más renombre, por así decirlo, tiene la revista desde el punto de vista de las citas. Em, Esto ya es una discusión que se tiene en general de que muchas veces no es tan representativo, sino que mide solamente las citas. Por eso hay revistas que también trabajan con algo que se conoce como métricas alternativas, que es cuánta gente lo descarga, cuánta gente lo lee, cuánta gente lo comparte en redes sociales de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente, NAT, JP, son métricas, ya que nos dicen cuánta gente lo cita y cuánta gente lo ocupa. Y por último, ya leyendo yo todo esto, supongamos que el cuartil me interesa porque es cuartil uno, cuartil 2 y la verdad es que se ha mantenido así los últimos años. em, Habla acerca del scope, habla acerca de lo que yo quiero publicar, entonces, ¿qué hago? Me voy al sitio web, que está en SJR, casi todas tienen su sitio web. Y acá yo entro a estudios fronterizos, acá me dice que son Q1, me dicen que están en Crossref, me dice que están trabajando todos los contenidos de estudios fronterizos publicados bajo la licencia Creative Commons Atribución. Esto significa que son de acceso abierto, que cualquier persona los puede ocupar, que incluso puede ser con fines económicos y que lo único que hay que hacer es citar, ¿ya? Y acá me dice en todos los directorios y bases de datos en los que se encuentra indexada estudios fronterizos, ¿ya? Acá yo tengo todos mis artículos y por último yo me voy en acerca de, reviso todo lo que hemos visto o todo lo que les he mencionado, ¿ya? Los envíos seguramente es las instrucciones para los autores, ¿ya? Y acá nos van a decir todos los puntos que nosotros debemos cumplir. Por ejemplo, se incluyen de 3 a 5 palabras claves en inglés y español. Las tablas en el artículo siguen el formato de presentación. Las figuras se incluyen, cumplen las especificaciones, etcétera, 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 etcétera. Como les había dicho, acá están, por ejemplo, ejemplos de las citas y la declaración de privacidad. A lo que yo voy es que una vez que nosotros tenemos nuestra revista elegida, hay que estudiar a conciencia esto. Las instrucciones para los autores, cómo son las políticas editoriales, los códigos de ética, el equipo editorial, para también ver cómo es el proceso editorial, cuánto se va a demorar en publicarse, si es un proceso largo o es lento, cuál es la periodicidad. Todos esos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta, ¿ya? Y el otro directorio, también nos vamos a ir a Google, es DOAJ, ¿ya? Que es un directorio de revistas Open Access. Entonces yo acá puedo poner en todos los campos, puedo poner estudios fronterizos, creo que también estaba acá.
acá está estudios fronterizos y si yo le doy clic, también me aparecen todas las informaciones de estudios fronterizos. Acá, por ejemplo, estudios fronterizos no tiene costo de publicación. Eso significa que es algo que se conoce como ruta diamante. No nos cobra por publicar y no cobra porque la gente acceda a los artículos. ¿Ya? Y acá también nos empiezan a entregar los mismos datos que nos entregaban en SJR. Las principales palabras, acá podemos ver eh, las temáticas que trabajan, el tipo de licencia con el que trabajan, los manuscritos en qué idioma son aceptados, quién lo publica, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nosotros, acá yo busqué por nombre, pero también podemos buscar por em, temática. ¿Ya? Entonces yo pongo una palabra clave, en este caso salud, y me aparecen todas las revistas que van a hablar del tema o que va a estar en el título o en alguna parte relevante ese concepto. ¿Ya? Y también lo mismo, revista española de salud pública, me van a aparecer, bueno, algunos artículos y me va a aparecer el ISSN y todos los datos relacionados con la revista para que yo pueda ver si cumple con los criterios. Y, por ejemplo, acá me dice que tienen políticas de depósito o de autoarchivo en Sherpa Romeo y en Dulcinea, ya que son plataformas para ir publicando la información, que no cuentan con costo de publicación y la licencia de Creative Commons con la que trabajan. Puede que esto no suene a cristiano, no suene a español, ya puede que suene como chino. En esos casos, insisto, van a la biblioteca o piden alguna reunión con el bibliotecólogo o bibliotecóloga o nos mandan un correo y podemos trabajar todos estos temas. Hola, buenas, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, te Es escuchamos que bien. se me pregunta con respecto a apoyo en publicación, más que todo, si es que Libra tiene algún convenio para publicar. Por ejemplo, hay ciertas universidades que tienen convenios con MDPI para publicar. Ujú. ¿Ya tiene algún convenio con algunas editoriales o revistas específicas para obtener, por ejemplo, descuentos para las revistas que sí son pagadas? No, nosotros no tenemos descuentos de costos de publicación. Ahí lo único que podemos recomendar es ver si se trabaja con algún proyecto, por ejemplo, porque también las revistas UV y Vibra y toda la universidad están muy asociados o se han adjudicado proyectos de ciencia abierta. Entonces se está trabajando mucho como para suplir esos problemas con encontrar otras revistas que también tal vez sean del mismo impacto o mayor impacto, de las mismas temáticas, em, para publicar, ¿ya? Básicamente, si, ¿de qué facultad eres? Perdón. La Escuela de Tecnología Médica, Facultad de Medicina. Ah, bueno, vas a mi oficina o me mandas un correo porque yo San soy el que Felipe, ve. San Ah, Felipe. entonces vas con Jocelyn. Y ahí vemos, por ejemplo, las distintas revistas en las que se puede publicar, pero no hay como em, descuentos o convenios porque em, no, no están como dentro, no está como orientado como a las políticas que se han estado adoptando, ¿ya? Además hay que tener en cuenta de que los costos de publicación a veces son muy altos. No sé si tienen algunas otras preguntas. Sé que hay algunos que se van desconectando, así que como todos y todas han dicho acá, agradecemos a Jorge, ¿cierto? Agradecemos a Jocelyn por estas instancias